Me parece que sin mayores preámbulos podemos empezar para nada, aprovechar el tiempo al rico debate y no a las palabritas de bienvenida. Así que de nuevo, gracias a todos por sumarse a esta actividad, en especial a quienes van a exponer hoy, a traernos sus reflexiones y después vamos a estar debatiendo entre todos. Así que vamos a comenzar con Andrés. Bien, muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar otra vez en las jornadas de economía crítica, esta vez a la distancia, y con un tema sobre el cual venimos trabajando desde hace mucho tiempo en la sociedad, discutiendo desde distintas perspectivas. Como primera medida, y antes de empezar con algunas reflexiones que quería desgranar, un homenaje a quien ayer falleció, Mario Cafiero, que tanto ha puesto la discusión sobre la cuestión de la deuda desde ya hace más de 2 décadas, y que ha hecho, digamos, tanto por que este tema se discuta como debe ser. Yo voy a empezar muy suavecito, voy a plantear algunas 5 o 6 elementos que me parece que serían importantes para tener en cuenta cuando debatimos la cuestión de la deuda de la Argentina, y les voy a dejar después a mis compañeros de mesa que profundicen algunas de las cuestiones y después discutamos con el público. Me parece que un elemento fundamental, es una lástima que no haya estado la semana pasada en la otra charla, tuve un problema personal y no los pude escuchar, pero me parece que la referencia al escenario internacional es fundamental para entender y enmarcar el problema como corresponde. El escenario internacional es bastante complejo. Por un lado, una recesión muy profunda a nivel internacional que tiene que ver, en primer lugar, con el coronavirus, pero que ya venía anunciándose desde antes. La situación internacional no era antes del COVID un lecho de rosas. Y en ese sentido, un elemento fundamental para pensar la deuda es la puja entre las grandes potencias, fundamentalmente entre China y los Estados Unidos, que tiene una incidencia fundamental en el mercado financiero, que tiene una incidencia fundamental, y ahí juega Europa también un papel importante a la hora de sentarse a negociar con acreedores que entre ellos tienen serios problemas. Y en tercer lugar, un elemento fundamental es que estamos metidos en una crisis de la deuda internacional. Es decir, el fenómeno de la Argentina, por más que algunos diarios insistan en que es un fenómeno que siempre se repite en la Argentina, lo cual en parte es cierto, en todo caso habría que interpretarlo además de enunciarlo, pero está inserta en este momento en una crisis internacional que puede tomar ribetes parecidos a los de 1982. Les quería compartir un pequeño grafiquito, no traje esta vuelta a presentación, pero un grafiquito me parece que es bastante interesante. Bueno, tengo que reconectarlo, no sé por qué se ha caído en el servidor, pero lo podemos reconectar rápidamente. Para que tengan una idea, este es un grafiquito que hizo Jubileo Alemania, con los que yo trabajo muy estrechamente, analizando cuál ha sido la evolución del escenario internacional en materia de deuda de los países que no forman parte de la OCDE. Por eso Estados Unidos, Canadá y Europa no están en el dibujito, pero por ejemplo, en Europa el fenómeno del endeudamiento es para varios países un fenómeno bastante grave. El gráfico es bastante fácil de interpretar. Cuanto más rojo está el país, más jodido está. Y las flechitas muestran la evolución en el lapso del último año. Cuando uno ve este mapa y le agrega que además España, Portugal, Grecia tienen problemas serios de deuda, Irlanda también está al borde de la cesación de pagos,
y en varios países europeos del centro la deuda ha crecido en los últimos años de una manera enorme, uno toma conciencia de que el fenómeno no es un fenómeno de la Argentina solamente, sino que forma parte de una crisis de la deuda internacional que a su vez forma parte de una crisis digamos, del mercado financiero en el marco del modelo neoliberal. Entonces, en este contexto es que se produce la crisis de la deuda de la Argentina, una crisis también internamente provocada, porque el endeudamiento se ha multiplicado enormemente en los últimos 4 años, y en ese marco el fenómeno se ha complejizado enormemente, y ahí es necesario empezar a analizar cuál es el alcance y la estrategia de renegociación. Yo diría que uno todavía no puede hablar por completo del proceso de renegociación, porque el proceso de renegociación recién ha comenzado. Se ha renegociado solamente la deuda con los acreedores privados, pero falta todavía renegociar, y este va a ser un punto fundamental, la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Probablemente se retomen también las negociaciones con el Club de París, aunque ahí las discusiones son bastante más complejas. El Club de París es muy reacio en este momento a renegociar deudas con la Argentina, que son muy pequeñas, pero que tienen en este momento una tasa de interés muy alto, una tasa de interés del 9%, penalizando los saldos que todavía Argentina debe. Y todavía no está del todo controlada la cuestión de la deuda interna. Entonces, en ese contexto es que solamente tenemos una porción relativamente relevante de la deuda renegociada, pero faltan todavía algunos otros aspectos. Y me parece que la deuda con el Fondo Monetario Internacional plantea un desafío adicional por el hecho de que ahí seguramente no se va a discutir solamente de dinero, sino que se va a discutir fundamentalmente de política económica. El Fondo Monetario Internacional seguramente tendrá una posición bastante más laxa en cuanto a horizontes de pago, no seguramente de montos ni de tasas de interés, pero se va a poder negociar rápidamente la cuestión de cuándo pagar. El fondo no le interesa demasiado que uno pague, lo que le interesa es que uno se avenga a determinadas normas de política económica que son consideradas razonables, y ahí es donde va a estar el eje de la negociación. Y eso es lo que va a condicionar después toda la estrategia de política económica de los próximos años, yo me animaría a decir de las próximas 2 décadas. En ese marco, la renegociación de la deuda que se hizo con los acreedores privados, me parece que tiene algunas aristas bastante interesantes para discutir. Yo creo que desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de cómo se ha reestructurado la deuda en cuanto a horizontes de pago, en cuanto a tasas de interés emergentes, el resultado es relativamente razonable. Yo creo que siempre uno puede negociar mejor. Argentina arrancó, me parece, con una posición demasiado realista, y eso le costó después no tener flexibilidad, demasiada flexibilidad para arriba. Entonces, en ese aspecto pudo haberse negociado mejor, pero me parece que el acuerdo en cuanto a montos y plazos era relativamente razonable, era más o menos lo esperado. Yo creo que en realidad la estrategia de negociación me deja a mí algunas dudas importantes. Me parece que Argentina no usó varias de las opciones que debió haber usado. Algunas me parece que tenían más chance de mejorar la posición que otras. En primer lugar, yo creo que la Argentina no investigó a fondo cómo se generó la deuda que se generó en los últimos 4 años.
Tengo la impresión, y esto lo he discutido con muchos amigos y lo hemos discutido en alguna otra mesa que organizamos hace ya 2 o 3 meses en la Sociedad de Economía Crítica, yo tengo la impresión de que serviría poco esa investigación para modificar los patrones de la negociación. Investigar no habría servido demasiado para modificar plazos, tasas de interés, pero me parece que habría servido bastante para deslindar algunas responsabilidades, aclarar determinados ilícitos e iniciar procesos judiciales en el caso de que uno comprobara que hay malversación de fondos, que hay vulneración de legislación y demás, que es necesaria. Si se han cometido contravenciones, si se han cometido delitos, si el manejo del dinero no es del todo transparente, independientemente del resultado de la negociación de la deuda, todo eso tiene que quedar aclarado y no ocurrir como ocurrió con la deuda de la dictadura, que 20 años después un juez dice, bueno, tiene razón los que iniciaron el proceso, pero lo siento, la causa ha prescrito. No tenemos que permitir que vuelvan a prescribir causas y para eso hay que llevarlas a cabo en tiempo y forma y para eso hay que investigar radicalmente qué es lo que pasó. Yo creo que el segundo elemento que pudo haber sido utilizado de otra forma en la negociación, y esto lo hemos discutido también tuve la oportunidad de discutirlo alguna vez con el propio ministro, es a qué acreedores se sienta en la mesa. La estrategia que eligió el gobierno era uno de los caminos posibles, negociar separadamente con cada uno de los acreedores. Yo tenía la impresión al inicio del año que una negociación con, con todos los acreedores sentados a la misma mesa podría haber permitido explotar ciertas contradicciones entre esos acreedores que habrían permitido negociar mejor. Esas contradicciones se vieron muy claramente a lo largo de la negociación con el sector privado. El Fondo Monetario Internacional claramente apoyaba a la Argentina porque cuanto mejor fuera el acuerdo con los acreedores privados, más piolín tenía para cobrar después su deuda en el momento que le tocara negociar. Entonces, sentar a todos los acreedores en la misma mesa o a la misma mesa habría resultado tal vez una estrategia interesante que el gobierno argentino descartó. Digo, es un camino a seguir posible. El tercer elemento que la Argentina no tuvo en cuenta es la posibilidad de incorporar a China en el proceso de negociación. Este es otro tema que también discutimos varias veces con los funcionarios del gobierno argentino, porque había y sigue habiendo todavía mucho interés en Europa y fundamentalmente en el Club de París en tener una negociación testigo con China, en la que participara China, para aprender a ver cómo negocian los chinos. En el caso de la deuda argentina, China no era un actor relevante en cuanto a la cantidad de deuda, y ese fue el argumento de la Argentina para decir no nos interesa tener a China y empiojar la mesa de negociaciones con un actor al que prácticamente no se le debe. En alguna conversación que tuve con con el viceministro de Finanzas alemán, él me planteaba el interés de algunos países europeos por involucrar a China y que eventualmente el caso de Argentina les venía bárbaro y eso habría sido una llave importante para renegociar la deuda con el Club de París, porque querían ver cómo negocian los chinos. Argentina no usó esa opción, es, digamos, otro camino, es otra opción de negociación. Alguna vez planteamos también la posibilidad de incorporar un mediador en las negociaciones, en este caso no hizo falta, algunas experiencias internacionales son bastante interesantes y publicamos a principios de año un trabajito con Jubileo Alemania, que está también en castellano, sobre alguna experiencia histórica de mediador y cómo eso podía servir para, digamos, a facilitar la negociación en el caso argentino. Y me parece que el elemento de todos modos fundamental
en esta negociación, y ahí es donde todavía yo no tuve tiempo de ocuparme de ver la letra chica del acuerdo. El problema fundamental no fueron los plazos, no fueron las tasas de interés. Lo que se discutió en la negociación es cómo dar marcha atrás en la legislación internacional, en las normativas internacionales que se vienen construyendo desde 2014 para acá, desde que Argentina inició en Naciones Unidas un proceso para reenmarcar los contratos de la deuda externa, que tienen su punto fundamental en las cláusulas de acción colectiva. Y ahí la negociación de Argentina pasó en gran medida por discutir si los nuevos contratos iban a tener o no y qué tipo de cláusulas de acción colectiva. Los grandes grupos financieros internacionales intentaron, en este caso, tirar lo más abajo posible ese tipo de cláusulas, que era lo que le venía molestando. Y ahí hay una rispidez bastante intensa con los organismos internacionales, porque si volvemos al mapita que les mostraba hace un rato, justamente en un mundo en el cual el problema de la deuda se está haciendo muy grave, no tener cláusulas de acción colectiva significa una dificultad adicional en el marco de una crisis de cesación de pagos generalizada. Entonces, ahí los organismos internacionales era donde también impulsaban a la Argentina, porque claudicar en ese aspecto habría sido, para todo el contexto financiero internacional, un elemento grave. No sé hasta dónde, porque no pude terminar de ver qué se puso por escrito. Las cláusulas de acción colectiva fueron lavadas en el acuerdo. Ahora, yo creo que el cuarto elemento, resumo un poquito y seguramente ya debería ir cerrando. Decía, el escenario internacional es un primer elemento a tener en cuenta, el segundo es la cuestión de la renegociación con qué grupos, el tercero es cómo se renegoció la deuda privada. El cuarto aspecto que uno tiene que tener presente en este contexto es que, más allá de cómo uno evalúe la renegociación que finalmente ocurrió, lo concreto es que tarde o temprano va a haber que pagar. Y ese pago implica una salida enorme de divisas, que va a significar también un esfuerzo enorme para la población. En ese contexto me parece que hay 3 o 4 elementos que uno tiene que tener presente hacia adelante a la hora de pensar las políticas económicas en el marco de esa economía que debería tender a desendeudarse hacia adelante. Y en ese sentido me parece que un elemento fundamental vinculado a toda la forma en que se conformó la deuda es el hecho de que no podemos mantener desregulado el mercado financiero. No se puede en este contexto mantener un mercado financiero desregulado en el contexto de una enorme salida de recursos como va a ser la de la deuda, y que se va a complementar con otros aspectos. El segundo elemento es que ese pago tiene que hacerse evitando una salida exportadora basada en la exportación de recursos naturales. Se hablaba mucho a principios de año de la cuestión de Vaca Muerta. Vaca Muerta en este momento parecería que está por lo menos herida, porque los precios del petróleo han minado temporariamente la rentabilidad, pero ya, por ejemplo, en los últimos 2 o 3 días se insistió mucho en la explotación del litio, y habrá que ver en qué condiciones se está pensando eso. Si vamos a pagar la deuda a partir de un modelo extractivista y exportador, estaremos comprando una crisis mucho más grande en el sector ambiental, por lo menos. Entonces, la estrategia productiva que entronque con el pago de la deuda va a ser capital para pensar hacia adelante. Y en ese sentido, reorganizar el aparato productivo planificadamente a partir de un proceso de industrialización, con distribución del ingreso, con una desconcentración de parte de la actividad productiva, con la promoción directa de sectores específicos que impliquen un salto adelante en el desarrollo de las fuerzas productivas, es clave. Para quien quiera hurgar en esto y entender concretamente qué estoy pensando, miren
los últimos cuadernos de economía crítica, en donde hay un articulito mío dedicado exactamente a este tema. Y me parece que el punto central es que Argentina tiene que contener hacia adelante su fuga de recursos. Argentina, como todos los países subdesarrollados, tienen como característica central una enorme fuga de recursos vía fuga de capitales, vía pago de la deuda, vía repatriación de utilidades, vía funcionamiento del mercado financiero, vía intercambio desigual, que envía hacia el extranjero buena parte de la acumulación interna. Y entonces eso impide la reproducción ampliada del sistema e impide ese salto adelante de las fuerzas productivas. Entonces ahí la transformación de la estructura productiva, la regulación del mercado financiero, el pensar la economía desde adentro, tienen, son elementos centrales para pensar una estrategia de largo plazo que permita pagar la deuda sin profundizar el resto de los problemas que tiene la Argentina, que como yo planteaba en la charla que tuvimos hace algunos meses, es parte de por lo menos 5 grandes crisis que tiene en este momento la Argentina, y con eso cierro. Yo decía en la otra vuelta que la deuda es solamente una parte del problema, pero viene conjugada con una enorme crisis sanitaria que estamos viendo a través del COVID, viene acompañada de una enorme crisis económica, con un drástico proceso de descapitalización, con una destrucción del aparato productivo, con la consolidación de un pequeño conjunto de grandes actores económicos, lo cual nos lleva a una cuarta dimensión de la crisis, que es una enorme crisis social, que tiene que ver con una polarización enorme y en el marco de esa polarización, con un sector de la población sumido en la más vil de las pobrezas. Y todo esto conjugado con una enorme crisis ambiental que es el resultado de 40 o 50 años de un modelo económico que justamente apunta a la explotación de recursos naturales como el elemento central, a costa de un deterioro ambiental enorme. Entonces, me parece que este es el marco en el cual uno puede pensar la problemática de la deuda en función de la renegociación que ocurrió, pero en función de lo que va a venir hacia adelante. Y con esto entonces los dejo a mis compañeros de mesa. Muchísimas gracias, Andrés. Súper interesante y muy esquemático, digo, fácil de seguir el hilo, que no siempre es fácil. Así que lo que vamos a hacer es hacer todas las exposiciones y después abrimos a preguntas, o ya sea intercambio entre los panelistas, o quienes estén participando lo pueden hacer por el chat o también por Facebook, si lo están mirando por ahí en vivo. Por los comentarios de Facebook pueden dejar comentarios y preguntas. Así que vamos a continuar entonces ahora con Lucía. Bueno, muchas gracias por la invitación a los compañeros y las compañeras de la Sociedad de Economía Crítica y de Economía Feminista. Yo me voy digamos, a enmarcar mi exposición un poco en el campo de la economía feminista, tratando de hacer hincapié, si tuviera que ponerlo en relación con lo que acaba de decir Andrés, con el último punto, ¿no? de Andrés, de lo que él remarcaba como que va a implicar ese pago en el mediano plazo, ¿no? Porque me parece que los puntos que él marcaba ya en lo que tiene que ver más en la renegociación en sí, están muy bien expuestos, y entonces me parece que focalizar en una perspectiva más que tenga en cuenta otros factores puede enriquecer un poco la exposición. Yo en principio empezaría diciendo que lo que voy a decir está enmarcado en una investigación que venimos haciendo en la Universidad de Buenos Aires, pero también digamos, en el activismo feminista, en el campo de la economía feminista, que tiene que ver con tratar de desplegar una serie de elementos que aporta la economía feminista para pensar la deuda y los procesos de endeudamiento, y también, por supuesto, la renegociación de la deuda en sí.
Entonces, en primer lugar, me gustaría pensar cómo esta renegociación de la deuda es también la configuración de un cierto orden sexogenérico en relación a lo que se va a venir y lo que se está evidenciando en la pandemia, en dos sentidos, ¿no? La economía feminista pone el endeudamiento en relación a los trabajos, y sobre todo a los trabajos que no son remunerados, y a la capacidad que tenga el Estado de proveer servicios públicos, ¿no? Entonces, esto es otra manera de plantear la pregunta de cómo se va a pagar la deuda, ¿no? Y sobre todo porque en estos dos puntos lo que nosotras venimos estudiando es justamente cómo muchas veces la restricción del gasto público lo que hace es hacer que el Estado tenga menor capacidad de proveer servicios públicos, y que se traduce concretamente en la vida de mujeres lesbianas, travestis y trans como mayor trabajo no remunerado. Y vemos, por ejemplo, dos puntos concretos que, por ejemplo, en la renegociación, en la vuelta al Fondo Monetario que hizo el gobierno de Macri, donde eso se vio muy claramente, tiene que ver, por ejemplo, en la reforma que se hizo del sistema previsional, donde Macri canceló una parte de las pensiones no contributivas, y cómo eso afectó concretamente a la posibilidad de jubilarse de las mujeres que muchas veces tienen trayectorias de trabajo informales y que no llegan a los aportes. Entonces ese acuerdo que hizo Macri con el Fondo Monetario y esa reforma del sistema previsional se tradujo concretamente en la imposibilidad de acceder a una jubilación para muchas mujeres y disidencias sexuales. Entonces, y después tiene que ver justamente con lo que decía antes, en cómo esa restricción en la capacidad del Estado de proveer acceso a la salud, a la educación, está demostrada que se traduce en un incremento de los trabajos no remunerados de las mujeres y disidencias. Acaba de salir un informe de la Dirección Nacional de Economía y Género que habla de que en la pandemia el sector que más creció es el sector de cuidados, y que estaría explicando algo así como el 26% del PBI, ¿no? Eso me lleva a un tercer punto, que es en el que nosotras nos venimos focalizando. Estoy hablando de este grupo de investigación de intervención feminista, donde está Vero Gago y otras. Nosotras venimos pensando un tercer elemento, que también se puede pensar en el marco de qué significa renegociar esta deuda, que tiene que ver cómo el endeudamiento acelerado de los últimos años se tradujo, como en ningún otro proceso de endeudamiento acelerado, el endeudamiento público, en un incremento de deuda privada en los hogares, ¿no? Una redacción directa en este último proceso de endeudamiento acelerado en el gobierno de Macri, en endeudamiento privado, en endeudamiento de los hogares. Entonces podemos pensar que, digamos, una de los elementos que venimos desarrollando como esta metodología feminista para pensar la renegociación de la deuda es también pensar en el endeudamiento ya saliendo de la división público-privado, ¿no? También pensar cómo que también hay una traducción de ese endeudamiento público en la deuda de los hogares, y que en los últimos años se verificó que las mayores destinatarias de este endeudamiento, que es endeudamiento además para vivir, son mujeres, ¿no? Podemos pensar en cómo en los últimos años, en un contexto de inflación y de empobrecimiento, las mujeres se endeudaron vía subsidios sociales, un fenómeno que no empezó con el macrismo, pero se aceleró de forma muy notoria, vía, por ejemplo, la asignación universal, y las jubilaciones son préstamos que se tomaron para acceder a medicamentos, para completar los ingresos que hacían falta para comprar alimentos. Es decir, entonces hubo una traducción muy evidente del endeudamiento público el endeudamiento privado. Esto hoy me gustaría pensarlo como podemos pensar también ese proceso actualmente después de la renegociación y en este contexto de pandemia, ¿no? Hoy lo que vemos es que hay digamos, con esta idea de quedarse en casa, nosotras venimos pensando cómo la casa hoy se torna un lugar de reconfiguración del espacio privado y se convierte en un espacio de intensificación del trabajo no remunerado, y de la aparición de nuevas deudas domésticas. Y acá, por ejemplo, vemos, cómo esto en el marco, ¿no?, del proceso de renegociación de la deuda. Es decir, hay que pensar que
también hay una renegociación de la deuda en cada casa. Lo que vemos es un aumento exponencial de deudas no bancarias vinculadas a alquileres y a servicios públicos. Y vemos cómo estas deudas hoy son las que están atrás y explicando muchos de los procesos de despojo, sobre todo en las formas de desalojo, como forma, digamos, están explicando también el proceso de las tomas, donde los compañeros y las compañeras hablan de que no pueden pagar los alquileres. También se expresa como crisis de alquileres, por ejemplo, acá en la ciudad de Buenos Aires. Y entonces lo que vemos ahí también entonces es cómo en el contexto de pandemia aparecieron nuevas deudas. También estudiamos cómo, por ejemplo, en los barrios, sobre todo en los barrios de la ciudad de Buenos Aires, hubo aparición de deudas derivadas de el no acceso a conectividad. Entonces, las compañeras se endeudaban para acceder a servicios de conexión digital, para, por ejemplo, acceder a la educación pública, ¿no? Y eso está directamente relacionado con lo que decía antes, en cómo la restricción del Estado de proveer servicios públicos se está traduciendo en un endeudamiento de las economías domésticas. Y nosotras también venimos trabajando desde la perspectiva de la economía feminista en también pensar que el endeudamiento lo que está también organizando es también una cierta economía de la violencia sobre las mujeres en los territorios, pensando también en qué tipo de obediencia cotidiana significa estar endeudada para vivir, y entonces, por eso en ese marco pongo el proceso de la aparición de la consigna Vivas, Libres y Desendeudadas por parte del movimiento feminista, y últimamente de la consigna, ¿no?, de la deuda es con nosotras y con nosotres, que es un poco también una forma de pensar, adhiero completamente a lo que decía Andrés, de cómo es importante desplegar un proceso de investigación de la deuda más allá de lo que ha sido la renegociación en sí. Y en ese proceso nosotras también vemos cómo hay una investigación de la deuda también en relación a los impactos concretos en la vida cotidiana. Entonces, me gustaría también dejar como elemento de discusión cómo pensar esta espacialidad de la deuda, digamos, de la renegociación de la deuda, también incluyendo el espacio doméstico, donde es un lugar donde también hay una traducción en endeudamiento privado de ese endeudamiento público. Dejo por acá y después seguimos en el debate. Bueno, muchísimas gracias, Lucía. Demi justo está sin cámara, así que no sé si anda por ahí, justo se levantó. Muy interesante el otro día, justo aprovechando que lo esperamos a Demi, estaba el otro día revisando que un poco con la deuda de los hogares está pasando lo mismo, ¿no?, con la deuda pública. Por el momento están prorrogados los pagos, como condonados por unos meses, los pagos de lo que son lo que fueron los microcréditos de ANSES, con tasas altísimas, ¿no?, que vos mencionabas, y que también, digo, en algún momento vamos a tener que discutir también colectivamente, hacer un planteo al respecto de, ¿no?, cómo se van a pagar esas cosas, que, digo, con una política que fue incitar a las familias a tomar un endeudamiento, porque si no, no alcanzaban a cubrir sus necesidades básicas, y que hoy van a ver con muchísimas dificultades poder pagar la cuota que deberían pagar. Nada, pensando, justo el otro día estaba revisando eso un poco, me recordó tu intervención. Demi, estamos para continuar con vos. Bueno, gracias. Bueno, agradezco la invitación también a todas las personas que son parte de la Sociedad de Economía Crítica y el Espacio de Economía Feminista. También en simultáneo con esta charla está teniendo lugar uno de los foros de denuncia del juicio popular a la deuda y al FMI que hace el espacio de la autoconvocatoria por la suspensión de pagos e investigación de la deuda, así que paso el chivo también para que, si no están siguiéndoles en las redes, que los puedan seguir y que se puedan sumar. Todavía nos faltan algunos foros de denuncia más en los que se están visibilizando este impacto que ha tenido y que va a tener la deuda sobre los territorios, nuestros cuerpos y las políticas públicas. Bueno, para ordenar un poco la intervención, voy a hablar brevemente sobre algunas de las cuestiones del pasado reciente, de qué es lo que nos espera para adelante y algunas reflexiones.
Bueno, primero para arrancar, hay una sensación, creo, y una impresión que tenemos muchas, es que hay una oportunidad perdida en este proceso de renegociación respecto de que se inició en el marco de una situación de encontrar un momento donde era absolutamente impagable la deuda para este año, y que eso abría la puerta a darle lugar a un montón de cuestionamientos que había tenido el proceso de endeudamiento, que más allá de que todavía quedan capítulos, lo que se está renegociando entre lo del FMI, la deuda bajo legislación local y bajo legislación extranjera, es más o menos el 70% del endeudamiento en dólares del país, con lo cual tiene una dimensión importante, ya que abarca a la inserción internacional del país. Bueno, ¿cuáles eran algunos de esos cuestionamientos? No quiero aburrir mucho con esto, pero hay un sector de la deuda que viene desde la dictadura, hay otra parte, en eso que viene de la dictadura, quizás lo más rastreable es la deuda con el Club de París, porque eran deudas tomadas entre el Estado argentino y otros estados, y esa deuda se ha ido renegociando linealmente, a diferencia de otros procesos que quizás han involucrado bonos que se renegociaron y donde quizás se fue licuando la propiedad de esos títulos. Por otro lado, los vínculos espurios entre funcionarios, fondos de inversión y bancos, que han sido parte del proceso de endeudamiento. No sé si recuerdan, había una causa judicial incluso que abarcaba a funcionarios del Ministerio de Hacienda, como le había llamado el macrismo, porque habían recibido varios millones de pesos de pagos de distintos bancos y que decían que se trataba de indemnizaciones diferidas por haber sido parte de esos espacios. Eso mientras eran parte de la función pública. Bueno, hay cosas que evidentemente estaría bueno investigarlas porque también hacen a cuál es el espectro de deuda que se renegocia. Por otro lado, también hay que poner el ojo, creo que deberíamos señalar, que parte de la deuda tiene que ver con que el Estado fue a buscar recursos de los que no disponía por haber tomado medidas de baja de impuestos que se detraían de la masa de ganancias de empresas o del patrimonio de los sectores más ricos de la sociedad. Por ejemplo, la baja de las retenciones a las exportaciones agrícolas y de minería, la baja del impuesto a la ganancia sobre las empresas, la baja del impuesto a los bienes personales. Esas fueron medidas bastante concretas que restaron recursos del Estado, que ante esa merma de recursos, parte de lo que hizo el macrismo fue ajustar, y la otra parte fue tomar deuda. Bueno, y por otro lado, la cuestión de la deuda con el FMI, que bueno, ya se sabe que ha sido para financiar fuga de capitales contra sus propios estatutos, y quizás como último renglón, la cuestión de las LETES, que no sé si recuerdan, cuando las LEBAC habían hecho una bola de nieve en su momento, la gran idea del gobierno anterior fue cambiar ese endeudamiento del Banco Central por un endeudamiento del gobierno nacional, recibiendo pesos a cambio de una promesa de pago de dólares. Parte de eso es parte del combo explosivo que llegó al reperfilamiento de fin de año pasado y a la refinanciación de deuda este año, que lleva a los 80.000 millones de dólares. Bueno, por otro lado, una oportunidad perdida en términos de desarrollar lazos con otros países del mundo, también que se verían en una situación complicada producto de la crisis mundial, como bien lo reseñó Andrés recién. Por otro lado, creo que también estos distintos elementos de cuestionamiento que no se abordaron de cara a clarificar cuál parte de la deuda corresponde a un endeudamiento legítimo y cuál no, también debilitaron de cara a dar una discusión sobre la deuda donde lo que pesan son correlaciones de fuerza. Ahí Andrés señalaba uno de los debates que existen respecto de si era correcto ir a una mesa de discusión con todos las y los acreedores juntos, o si correspondía, o si era mejor la que optó el gobierno de ir con los acreedores por separado. Ahora, hay otro debate también, y es que en eso el gobierno quedó tratando de hacer frente común con el Fondo Monetario Internacional y con economistas, con su prestigio, y con todo lo que podemos ayudar con nuestro prestigio, será mucho, pero hay algo de la correlación de fuerzas que cuando se discute con gigantes como BlackRock, por ejemplo, o como otros de los fondos de inversión, hace falta otra cosa. Digamos que si había una mesa en la cual sentar a discutir
tenían que entrar también ahí las y los actores sociales, y donde el Estado tenía que estar jugando también de nuestro lado, porque como bien comentaba Lucía recién, parte de lo que se llevan los otros no lo recibimos los sectores populares que requerimos servicios de salud, de educación, etc. Entonces, ahí el hecho de que no hayamos aparecido en esa mesa es algo que también creo que corresponde que critiquemos. Desde la autoconvocatoria hemos hecho grandes esfuerzos, no en la perspectiva de sumar una renegociación, sino de sumar al cuestionamiento, y que hemos encarado algunos procesos de movilización, y esa es una perspectiva que aún continúa abierta. Acá hay una discusión, ¿no? ¿Qué lugar juega la política en la economía, ¿no? Con respecto a si se trata de una discusión que tenía un carácter meramente técnico en algún sentido, y donde había que encontrar la propuesta justa que pase por la delgada línea entre que sea lo más baja posible y que no caigan los buitres, o qué. Y en eso me parece que también se desestimó bastante la capacidad de la política, justamente, y de la movilización popular especialmente, de generar nuevos escenarios. Obviamente no es lo mismo una discusión de la Argentina contra fondos de inversión que de la Argentina y un club de países deudores pugnando por otro tipo de condiciones. No es lo mismo ir a discutir con un PowerPoint que con fuertes movilizaciones en la calle, impugnando una política más dadivosa. Porque en última instancia, ¿cuáles fueron los resultados de encarar la negociación de esa manera? Y bueno, hubieron concesiones económicas. Quería mostrar algunos cuadritos, no porque los haya hecho yo, pero sí me gustan las presentaciones con cuadros. Si hay más personas en la sala con esas inclinaciones, quizás también caiga bien. Denme un segundito que ahí comparto pantalla desde la compu. ¿Cómo hago para...? A ver, bueno, no, me parece que va a quedar para otro momento. Bueno, hubo concesiones económicas donde el monto total que se va a pagar es mayor en términos nominales de la propuesta inicial, en términos del valor presente neto. Hubo concesiones legales, como bien mencionaba Andrés, tanto con respecto de las cláusulas de acción colectiva, como también las condiciones de cesión de soberanía. La prórroga de jurisdicción hacia tribunales internacionales también las tenemos que ubicar en el marco de estas concesiones, el hecho de que se hayan mantenido ese tipo de esquemas de endeudamiento, y concesiones también temporales respecto de cuándo se realizan los pagos, qué periodo de gracia hay y demás. Entonces, esos pasos hacia atrás de esa propuesta que Andrés la calificaba como realista, son producto de cómo se encaró la renegociación. Bueno, eso como para hacer algún repaso y como después plantear hacia adelante, ¿no? Entonces, ¿y qué pasa ahora? ¿Ya no hay más problema con la deuda? ¿Ya está todo despejado? Aparentemente durante este gobierno también parecería ser que el tema de las necesidades de dólares para el repago, no de dólares en abstracto porque, bueno, sigue habiendo necesidades de dólares por otros temas, pero ahí me habilitaron la compu, qué grande. Un segundo. Bien, ahí estoy. Bueno, acá es donde se pueden ver lo que había sido el camino de concesiones en términos de valor presente neto, que se pasó de 40,4 a 55,8 de acuerdo, con los bonistas retrocediendo bastante menos de lo que se dio la propuesta del gobierno. Bueno, acá se puede ver ahí, se quedó trabado. Bueno, dejo de compartir porque no me está funcionando. Bueno, decíamos, hacia adelante, entonces, ¿qué escenarios hay? Primero también hay una cuestión cierta de decir, nadie tiene la bola de cristal para saber qué va a pasar en el futuro, entonces hay cierta crítica respecto a decir, bueno, no se sabe qué va a pasar adelante, que es medio una verdad de perogrullo, pero lo cierto es que pueden haber escenarios más realistas o escenarios con algunas medidas que vayan reduciendo un poco esa incertidumbre a futuro.
Y en ese sentido es también sumamente preocupante que la base para el acuerdo haya sido un escenario construido antes de la pandemia, por ejemplo. Haya sido un escenario construido antes de la pandemia donde la caída estimada de la economía para este año era entre el 1 y el 1,5%. Y después de ahí se iba creciendo un poquito cada año. Ese escenario está absolutamente superado por la circunstancia. Deberían haber hecho un bollito, tirado a la basura y vuelto a discutir bajo otras condiciones que asuman no solo que va a ser un año de crisis, sino que la pandemia va a generar algunas transformaciones más estructurales y más cualitativas sobre la economía local y sobre la economía mundial. En ese sentido, parece ser un escenario bastante endeble con respecto a qué capacidad real va a haber de llegar a ese escenario futuro que implica básicamente que en 5 años nos esperan por delante 10 años de pagos de más de 10.000 millones de dólares por año de deuda. Lógicamente también ahí se puede decir, hay una parte de eso que se aspira a que se pueda renegociar, ya que se redujo la proporción de intereses. Puede ser, ahora lógicamente alguien te presta si ve que tenés perspectivas de repago. Entonces, en última instancia el gobierno va a tener que ir hacia construir una situación de cierta solvencia como si fuera a pagar. Entonces, no es cierto que que estando corrido el problema para adelante unos años, ya al llegar ese momento, estando en la misma situación, se va a poder renegociar así como si nada. Y en eso entran los distintos planes extractivistas de los que recién mencionaba Andrés, que son parte del gran problema que tenemos, porque son los que en algún sentido brindan una perspectiva rápida, relativamente rápida, según la vista del gobierno y lo que vienen diciendo sus principales funcionarios, para un ingreso de dólares, tanto para las inversiones como para la exportación de estos productos, y ahí tanto para lo que es vaca muerta, como decían, que tiene también el problema de que va a implicar, o sea, aprovecharlo en términos de divisas, si hacemos por un momento caso omiso de sus aspectos contaminantes, implica hundir una inversión gigantesca en un negocio que de acá a 20, 30 años quizás ya no exista más porque hay una crisis energética gigantesca en torno al problema del petróleo y el cambio climático. Bueno, y por otro lado, las enormes consecuencias socioambientales que tiene. Y después la megaminería, que ya vimos que no va a ser algo que pase con la sociedad de brazos cruzados. Lo vimos en diciembre, con Mendoza prácticamente levantándose desde sus asambleas socioambientales en distintos puntos de la provincia, con Chubut también, que es otra de las provincias que tiene legislación contra ese tipo de proyectos megamineros, también con fuertes movilizaciones, y también cuando por los anuncios de las granjas porcinas, hace poco también vimos que hubo una respuesta también bastante rápida de la sociedad diciendo, che, esperen esto, ¿qué va a pasar ahí con el potencial pandémico? ¿Qué va a pasar ahí con algunas características contaminantes que podrían tener esos procesos productivos? Entonces, esa es una beta que no augura un buen escenario ni aún en el camino del repago. O sea, si sale todo bien para el gobierno, aún podría ser que salga todo mal para nosotros. Después, por otro lado, lluvia de inversiones en general hacia otros proyectos es claro que no va a haber. Y después, la apuesta del gobierno hacia sectores específicos tiene el problema, primero, de que requiere cierta estabilidad macroeconómica fiscal, que es algo que en la Argentina se sabe que no está como regalado y dado. Y por otro lado, también son onerosas las políticas de subsidio a la economía del conocimiento y demás. Eso por lo general suele pasar más invisibilizado, pero todas las políticas específicas tienen su costo, y esos recursos que se aplican a eso también, y que se aplican al pago de la deuda, van contra otro espectro de cosas que creo ya las mencionaron bien respecto al ajuste en las jubilaciones que hay, al ajuste en los salarios del sector público y los ajustes a las políticas públicas en general. Entonces, cuando se habla de la sostenibilidad de la deuda, claramente excede únicamente ver el Excel respecto de cómo queda el perfil de pago, sino que hay que ir a una discusión mucho más interesante sobre el modelo productivo y
la legitimidad de la deuda también y de dónde salen los recursos y cuáles son las prioridades. En eso es importante, vuelvo a esta idea de tener nuestro derecho a discutirlo, ser parte de esa mesa, así como la armaron, porque como decía Andrés, al fondo lo van a poner en la mesa a discutir eso, el fondo quiere venir a discutir eso, la discusión del fondo es esa, y por eso, más allá de que haya una parte de la renegociación en la cual vemos que se perdió una oportunidad, hay que seguir cargando las tintas sobre seguir impugnando estos procesos de renegociación donde nuestras prioridades populares pueden quedar a la cola y donde la agenda de las reformas que va a traer el fondo se va a proyectar durante bastantes años y también en un sentido antipopular. Y con vigilancia, bueno, lo que sabemos que hace el fondo, ¿no? Ponen ahí su artículo 4 de auditoría sobre las políticas públicas y los ponen ahí a discutir. Así que bueno, eso como hasta ahí. Discúlpenme, seguí un minutito. Les agradezco la atención y bueno, después la seguimos intercambiando con las preguntas que también vayan apareciendo. Muchísimas gracias, Demi. No, perfecto el tiempo, no hace falta las disculpas. Bueno, así que pueden ir enviando por el chat preguntas o si alguien se anima a intervenir, podemos abrir los micrófonos. Ahí Ariel Slipak saluda diciendo muy buenas intervenciones. Aprovecho mientras van pensando consultas, les comento que la próxima actividad es la de mañana, que se titula Agronegocio y Soberanía Alimentaria, mitos y realidades, a las 18 horas, así que si no lo hicieron aún, tienen tiempo de inscribirse y para sumarse. Así que nada, eso, alentarles a participar, nada, haciendo consultas y demás, y si no, también quienes expusieron, si quieren complementar algo que les quedó afuera o comentarios de otras exposiciones, también. Demi, si querés mostrar tu momento de gracia de los cuadritos. Bien, a ver, Franco nos comenta, dice, una forma de mitigar que se tome deuda futura, ¿es viable una baja en el gasto público sin costo político social? ¿Quién se anima? A ver, sigo leyendo, así Bueno, van pensando. si nadie, Bueno, Andrés si nadie tiene ganas. si nadie habla, puedo decir un par de cosas. Y ahí la cuestión es pensar si es necesario efectivamente una baja del gasto público o replantearse el gasto público en el contexto de un modelo de desarrollo. En el contexto de una transformación productiva importante y una transformación social importante. Me parece que la cuestión de la deuda y la cuestión del gasto público son problemas que no pueden tomarse aisladas de ese proceso. Y por otro lado, cuando uno mira lo que ocurrió en los últimos 4 años, o cuando uno mira series largas de las estadísticas argentinas, o más que series largas, cuando uno mira los ciclos repetitivos de endeudamiento y crisis, se encuentra con que muchas veces, en la mayor parte de los casos en realidad, el problema de la deuda no está asociado exclusivamente, y muchas veces ni siquiera está asociado de manera significativa con el déficit fiscal. Es decir, si uno toma los últimos 4 años, por ejemplo, la financiación del déficit fiscal no es un elemento fundamental, me parece, del crecimiento de la deuda externa que ahora se está negociando. El tema fundamental tiene que ver con la fuga de recursos, tiene que ver con la construcción de una matriz de negocios financieros y especulativos del que participan las élites locales, muchas veces asociadas con los bancos extranjeros, otras veces ni siquiera. Tienen que ver con
todo ese entramado y tiene que ver también con algunos negocios desde el Estado que son particularmente llamativos. Uno de los elementos que generalmente se suele olvidar, o que se ha olvidado en estos últimos meses de discutir, es el hecho de que cuando uno miraba la deuda externa bruta de la Argentina en 2015, se encontraba con una porción importante de esa deuda que en realidad estaba en el bolsillo del Banco Central. La deuda neta era muchísimo menor porque el Banco Central había girado a lo largo de los últimos años recursos al Tesoro para el pago de la deuda, y entonces el Estado se había ido endeudando con uno de sus bolsillos, que es el bolsillo del Banco Central. Una de las primeras medidas de Macri fue devolverle ese dinero al Banco Central tomando deuda con la banca privada, con la banca extranjera. Es decir, uno de los elementos disparadores de ese proceso de endeudamiento de la Argentina de los últimos 4 años fue, paradójicamente, que el gobierno decidió pagarle al Banco Central la deuda que, por supuesto, no tenía interés y no tenía además plazos de pago significativos, contrayendo deuda con altísimas tasas de interés y con plazos perentorios de pago. Ese tipo de negocios tienen poco que ver con la cuestión del déficit fiscal, y en todo caso lo que uno ve a lo largo del proceso de endeudamiento es que es el endeudamiento el que profundiza el déficit y hace al déficit insostenible, y no al revés. Entonces me parece que esos elementos hay que incorporarlos al análisis de una manera inmediata. Ay, gracias, Andrés. No sé si Demi o Lucía quieren agregar algo más en este sentido, si no, continúo leyendo. Voy leyendo las consultas que hacen en el chat, si bien la ven, así quedan en el video, y hacen intervenciones, si quieren, más generales o puntuales, como más le gusta. Bueno, por un lado, Ariel señala que aún varias provincias están por embarcar en la renegociación de sus deudas, y que justamente en un país en los cuales los recursos están provincializados, y que esto vinculado al litio, al petróleo y a la megaminería en general, que es algo que estuvimos tocando. Y Juanjo dice, si bien este semestre hubo superávit comercial, la renta de la inversión nos deja en rojo la cuenta corriente. ¿Ese camino de déficit estructural de la cuenta corriente nos permitirá honrar la deuda? Y Natalia dice, ¿existe alguna forma de determinar un límite de emisión monetaria para llevar adelante políticas fiscales expansivas, o es una cuestión meramente política? Y Franco te agradece, Andrés, la intervención y la respuesta. Así que, bueno, no sé si alguno quiere retomar algunas de estas intervenciones, consultas que se hacen en el chat. Y aliento al resto de los participantes a sumar intervenciones. Bueno, voy yo con algo. Tiro un par de cositas. Por un lado, el tema de las deudas provinciales es interesante porque con todo lo que pasó esta última semana, con el levantamiento ahí policial en la provincia de Buenos Aires y las medidas el famoso punto de coparticipación de cada la provincia y demás, se puso otra vez un poco sobre el tapete el tema de la coparticipación de impuestos, que lleva también a otro punto, y es en qué tienen que gastar las provincias y cuáles son las facultades de las provincias y cuáles son las facultades de nación, ¿no? Que ahí hay una vieja discusión donde claramente se ha ido instalando desde fines de los años 80 y desde los años 90 y con la reforma constitucional, un esquema en el cual han avanzado los esquemas más neoliberales de descentralización de funciones y de pase de facultades también a las provincias. Y eso creo que es algo que estaría bueno poder meter en la discusión y abrir un debate también respecto a esta cuestión, esto de los recursos, de los que las provincias son dueñas ahora, y
pero bueno, hacen una matriz más general. Después, durante el gobierno de Macri hubo una fuerte presión para las provincias también para que se endeuden en algún punto, porque primero por el lado de las obras públicas, donde entre los proyectos había esquemas de proyectos compartidos entre Nación y las provincias, donde instaban a las provincias a que pongan también su parte en proyectos de infraestructura, y en eso las provincias creyeron que era una buena idea en muchos casos ir a buscar deuda en dólares, y en algún sentido se acompañaron esta idea de la lluvia de inversiones y de que iba a ser un esquema de la apreciación del año 2016 y 2017 que iba a durar varios años más, y no fue rápidamente en 2018, cuando vinieron varias devaluaciones, todo ese esquema de endeudamiento que habían acumulado muy rápido, en el marco de provincias muchas con un déficit estructural también provincial importante, a pesar de las transferencias mayores que hizo el macrismo hacia las provincias, entró también en crisis. Así que, no sé, me parece que es un tema súper amplio. La información que tengan es bienvenida, porque en varias provincias justamente hay movimientos importantes, como en Chubut, que están también armando una autoconvocatoria por la investigación de la deuda y la suspensión de pagos también de la deuda provincial. Así que si en algún lado tienen información que quieran acercar al espacio de autoconvocatoria en particular, se los agradecemos. Y después me parece importante, ya que se mencionó lo de las deudas de las provincias, me parece, y que se mencionó lo del endeudamiento con el Banco Central, también es importante mencionar que hay una parte muy importante de la deuda que está en manos del ANSES, además del Banco Central. Y que eso también hay que discutir cuál va a ser el destino de ese endeudamiento, que no es claro entre los planteos de renegociación, cuál va a ser el futuro de ese segmento de la deuda, porque obviamente puede indicar de financiar el sistema previsional, en algún sentido. Bueno, para cerrar, ya que, bueno, una cosita más. Algo que estaba pensando hoy, como podríamos pensar también en cuál es el bono para poner en marcha este modelo productivo, ¿no? Y que el gobierno está haciendo uso de algunos bonos que no están en ningún lado y lo emiten ediciones que no han traído hasta acá, que son, por un lado, un bono salarial, porque la mayoría de los sectores productivos están con salarios por debajo de la inflación. En algunos casos han arrastrado 2 o 3 años de pérdida salarial, en otros, sobre todo en el 2019, y no se han recompuesto, y las condiciones de crisis, despidos y demás no ayudan a que haya una recuperación de eso, y en ese sentido es cierto bono salarial sobre que lo estamos pagando nosotros, los laburantes, con nuestra evaluación salarial, es parte de las condiciones de relanzamiento de la acumulación acá. Otro es el bono previsional, por esto que decíamos de cómo, según la fórmula del 2017, las jubilaciones recuperaban lo perdido en 2019 en los primeros 6 meses del 2020. Cuando sacan la ley de emergencia económica a fines del 2019, eso se corta, y el gobierno promete que se van a recuperar los ingresos de los jubilados, pero en un plazo mayor. Ahí tienen compulsivamente, sobre las espaldas de todos los jubilados y jubiladas, les pusieron otro bono. Después hay otro bono patriarcal, que sería el bono sobre todas las tareas reproductivas no remuneradas, que también, eso de cuánto tiempo va a llevar el salir de esta situación. Y por otro lado, el bono socioambiental, podemos pensarlo respecto de cuánto tiempo pasa entre que se empiezan a implementar proyectos extractivos y que empieza a haber resistencia social a las consecuencias de esos contaminantes y demás de esos procesos productivos. Así que ahí hay una serie de bonos que estaría bueno discutir en algún momento también. Vale, gracias, Demi. Voy a aprovechar, voy a hacer abuso de mi condición de moderadora para decir una pequeña intervención, o consulta, o plantear en realidad algo que creo que no se mencionó, que también es, ¿no?, como las deudas que se honran son las del Estado. Sin embargo, pudimos ver un montón de deudas de privados. Por un lado, durante la dictadura, ¿no?, de la nacionalización de deuda privada, que fueron recursos del Estado no solo que se perdieron, sino que acarreamos a cuesta de esas deudas hasta el día de hoy. Y también sobre todo durante el macrismo, hemos visto muchos casos también de deudas fiscales,
que tenían los privados y que se les ha condonado y que siguen ahí siendo recursos que perdemos, y que esas deudas sí, esas no hay que honrarlas, esas está bien condonarlas, está bien perdonarlas, está bien refinanciarlas. El caso del grupo Macri del Correo es como emblemático, pero no es el único, y me parece que también es algo por lo cual es necesario plantearnos y de nuevo debatir y tener presente también recursos que deberían estar en manos del Estado para atender las necesidades de la población, y que sin embargo terminan siendo teniendo el sentido inverso en una transferencia de recursos desde la población a sectores y grupos económicos concentrados. Bien, Sergio señala, dice, volviendo al contexto internacional, la descoordinación entre países endeudados no sigue siendo una de las principales debilidades. Y no sé si también de nuevo Andrés o Lucía quieren agregar algo más respecto a las consultas e intervenciones que ya se fueron haciendo. Yo quería pensar un poco sobre lo último que decía Demián, y también un poco pensando en la pregunta sobre la emisión monetaria, que me parece que una perspectiva que está buena, sobre todo pensando que estamos en un espacio que intenta, ¿no?, profundizar en elementos críticos en relación a cómo se piensa la economía o cómo se comunican los problemas económicos, como un problema de técnicos, como un problema de alguna manera alejado del conflicto político. No sé si se me escucha porque me dice que la conexión es inestable. ¿Se escucha? Sí, se te escucha perfecto. Ok, nosotras también veníamos investigando, por ejemplo, por lo que decía Demián, ¿no?, de también pensar, por ejemplo, en la cuarentena, ¿no?, que se habló mucho de la cuarentena, digo, si es algo que produjo es una inmovilidad o una restricción de, por ejemplo, la protesta social. Pero a la vez, digo, pensar que en esa misma cuarentena, digamos, eso que estaba suspendido como protesta, por ejemplo, las LELIQs siguieron produciendo ganancias, es decir, el Estado siguió pagándole a los bancos ganancia por las LELIQs, ¿no? Entonces, ¿cómo poner en relación, digamos, el conflicto político con esas variables? O sea, bueno, la emisión monetaria me parece que es un conflicto político, hasta dónde se puede emitir. Y entonces me parece que no perder de vista esa perspectiva que pone en relación los problemas que parecen más técnicos justamente con la capacidad o no que tengamos de volver conflictivas esas variables, ¿no?, de devolverle el conflicto a esas variables que parecen solamente un problema de expertos. Entonces, nada, tenemos como ganas de profundizar eso, de cómo pensar la cuarentena también, de cómo la cuarentena significó una inmovilidad de la protesta social, a la vez que, por ejemplo, se intensificaron rentas inmobiliarias, rentas financieras. Entonces, pensar también la cuarentena como un juego de movilidades e inmovilidades entre el capital financiero y la protesta social. Vale. Gracias, Lucy. Andrés, estabas por hablar, ¿no? Yo estaba por hablar, quería plantear algún par de elementos que a lo mejor pueden sumar un poco más. Porque en última instancia, yo creo que uno tiene que ir empezando a abrir toda una serie de cajas chinas e ir hacia el nudo gordiano del problema. Cuando uno mira el escenario internacional, como planteaba yo al principio, se encuentra con un enorme proceso de endeudamiento que, como plantearon a lo largo de las charlas mis compañeros de panel, abarca no solo la deuda pública nacional, sino las deudas provinciales, las deudas privadas que tienen que ver con grandes y pequeños grupos económicos, pero también con la economía familiar. Y en última instancia, ese fenómeno del endeudamiento masivo
tiene que ver con el funcionamiento de un modelo económico neoliberal que tiene uno de sus puntos de apoyo fundamentales en la cuestión de la deuda. Ahora, la cuestión de la deuda viene asociada al régimen monetario, y el régimen monetario a su vez viene articulado a todo un entramado neoliberal que no solamente tiene que ver con un proceso de financiarización. Cuando uno analiza el proceso desde los 70 para acá, lo que uno se encuentra como la piedra angular de todo el proceso es una transformación enorme del proceso de trabajo, una transformación enorme del proceso productivo, una enorme transformación de la distribución del ingreso que generan, por un lado, una enorme acumulación de capital en términos de dinero, con una demanda cada vez más comprimida y por lo tanto una desaceleración notable en relación a los años 60, 50 de la inversión productiva, y eso se traduce en la acumulación de capital financiero, pero que viene asociado a una trama productiva importante. Entonces, el endeudamiento también tiene del otro lado acreedores que están interrelacionados en un modelo productivo que hay que cuestionar. En un modelo productivo como que empieza a hacer agua notablemente desde el punto de vista de la debilidad de la inversión, desde el punto de vista de las enormes crisis financieras que se vienen repitiendo, de una creciente polarización social que le va pasando factura. Y en ese contexto empieza un trabajo de crisis que tiene que ver con o que empieza a verse de a poquito también en una nueva reorganización del proceso de trabajo. Y ahí nos encontramos con algunas cuestiones importantes hacia adelante que uno no tiene que dejar de meter en la bolsa. Cuando uno empieza a ver qué es lo que está pasando, y creo que la pandemia aceleró todo este tipo de procesos, se encuentra con un avance enorme de empresas que tienen que ver con el proceso de digitalización. Un proceso de digitalización que intenta venderse como una liberación del trabajo. El hombre empieza de a poco a liberarse del trabajo, los robots empiezan a reemplazar al ser humano, y me parece que eso es equivocar el eje. Cuando uno hurga un poquito se encuentra con que el núcleo central de lo que está ocurriendo tiene menos que ver con los robots en las industrias automotrices y tiene mucho más que ver con el modelo de Uber, donde el trabajador pierde su condición de trabajador asalariado y empieza a ser un empresario independiente que carga con todos sus riesgos, que carga con todos los riesgos, que carga con todos los costos, que carga con todos los tiempos muertos y por lo tanto se precariza todavía más, y esa precariedad del empleo es un elemento central. El otro elemento central es la generalización del trabajo gratuito. Cuando uno carga, y me meto acá en un largo debate con algunos amigos, cuando uno carga datos en Internet, cuando uno busca alguna página, está cargando en realidad, le está cargando datos a empresas como Google, que después utilizan ese trabajo que uno gratuitamente, y en el marco de la difuminación entre el ocio y el trabajo, le cede justamente como un elemento fundamental. O el otro modelo, el modelo de IKEA, donde uno compra muebles desarmados y los arma en su casa, y con eso la empresa traslada parte del trabajo a los hogares de manera gratuita, a su vez escapándose de tributar una parte de lo que está ganando, no aporta cargas sociales por ese trabajo gratuito y demás. Entonces, me parece que la deuda nos permite también empezar a problematizar algunos elementos más complejos de la dinámica neoliberal, de la crisis del neoliberalismo y de qué se está conformando por detrás de la crisis. Y con esto nos fuimos al demonio con respecto a la deuda y con respecto a la pretensión de sistematizar.
pero se puede sistematizar también en otra charla que ya hemos dado también a principios de la pandemia. Gracias, Andrés. Sí, la verdad que o sea, el tema de la deuda en general tiende a evidenciar un montón de cuestiones económicas que están por detrás operando y que, bueno, nada, ciertas situaciones las hacen más fuertes, ¿no? La deuda también tiene un salto coyuntural ahora que se muestra como un problema, pero es un problema que nos viene, digamos, que venimos atravesando desde la conformación del Estado-Nación argentino, ¿no? Pero sí, siempre ocurre lo mismo. Cuando hablamos de deuda, terminamos por cualquier lado, por decirlo de alguna manera. Leo las últimas preguntas. Las leo todas juntas y hagan lo que puedan con eso. Pues son muy, muy variadas. Bueno, primero Kimei dice, ¿cuáles son las políticas económicas que puede plantear el FMI? ¿Dónde se pueden ver los datos de las distintas fugas de recursos y capitales? Si piensan que estas deudas tomadas por las familias argentinas son productos de la pandemia mundial o tiene más que ver con la cuarentena argentina que ya lleva 178 días. Ale señala, dice, pensando en el para qué de la deuda y del gasto público y en la necesidad de una reestructuración de la economía argentina en torno a impulsar el desarrollo industrial, diversificar e incluir otras cuestiones ambientales y desigualdades de géneros, ¿qué posibilidades consideran que existen de lograr cierta legitimidad política, económica y social de un impuesto a las grandes riquezas, no solo como aporte extraordinario, sino como una medida permanente? Pedro pregunta si creen que la pandemia va a traer cambios en el modo de producción mundial o el capitalismo financiero va a seguir siendo la forma de organización del sistema. Y listo. Bien variante. Pueden abrir intervenciones desde los puntos más variados que se les ocurra. Bueno, no sé, arranco con algunas cosas. Dale. No, que se me trabó, empezá vos, nomás. Porque justo se quedó la imagen congelada y no había escuchado. Bueno. A ver, agarro por donde me parece a mí. A ver, con respecto a lo del impuesto a las grandes fortunas, claramente es un tema sobre el cual se puede seguir hablando. Claramente hay una pandemia mundial, creo que la grave crisis mundial evidencia la necesidad de que haya una redistribución social de los costos también de esa crisis, y me parece que ese es el punto más fuerte para dar una discusión con respecto a visibilizar el aporte que tienen que hacer los y las más ricos de la sociedad. Con respecto a cuán permanente o no hacerlo y demás, no sé, en algún sentido equivale a decir cuánto hay que subir el impuesto a los bienes personales, que es un impuesto que ya existe y lo que graban es prácticamente lo mismo. También podría discutirse eso. Me parece que elementos puede haber. También hay otras herramientas impositivas que también se pueden pensar que podrían ponerse en marcha, como algún tipo de... O sea, el impuesto inmobiliario rural es un impuesto que recaudan las provincias y que las suele tener valuadas a valores ínfimos. También podría ser un apunte interesante para decir, ¿y eso cuándo se va a discutir? Porque es parte de lo que fundamenta el poder de ciertos capitales en distintas provincias. La cuestión de los datos que recién mencionaba Andrés, me parece que podría ser motivo también de una discusión nacional e internacional respecto de si existe alguna manera de captar parte de la renta de los datos que se generan, o de generar algún tipo de derechos de uso por los datos que se generan. También estaría bueno pensarlo en el marco de cosas que vale la pena discutir. Con respecto a lo de la expansión monetaria, no soy un especialista en el tema, me parece que, o sea, me gustaría dejárselo a quienes lo tengan más estudiado. Intuitivamente pensaría que
hay un margen político y hay otro margen donde la emisión también empieza a tener un efecto sobre el tipo de cambio y empieza a tensar otras cuestiones en términos sociales, y que eso, si es algo que lo asumís en el marco de una estrategia de definición política, de dónde se extraen los recursos y sobre quién recae el costo de distintas políticas, es una cosa. Otra cosa es decir, hago una política desesperada emitiendo para cubrir cualquier cosa y que pase lo que pase. Por eso me parece que ahí es muy importante el sustento político y hacia dónde vas, qué es lo que estás queriendo poner en discusión y darte pasos sólidos también con eso. No sé, querés discutir una reformulación del aparato productivo, perfecto, tenés que invertir en reformular el aparato productivo. ¿Querés hacerlo beneficiando a grupos capitalistas o querés poner al Estado a jugar de una manera más directa? Eso es algo que también por ahí está bueno discutir, porque estamos en un momento donde el intervencionismo parece estar restringido a ver qué beneficios fiscales se le da a los capitales, y ya aquella idea del Estado interviniendo directamente en la producción parece estar archivada, salvo para YPF y también siempre en UTES o en joint ventures con otras empresas. Y me parece que ese es un debate que también entre economistas, y sabiendo que hay parte juvenil acá de la audiencia, está bueno también que lo volvamos a poner en la picota, porque si no, queda como de todas las decisiones de inversión van a tener que pasar meramente por privados que se vean compelidos por parte de buenas políticas del Estado que le digan dónde invertir. Y también podemos pensar en otro tipo de políticas. Y lo último, con respecto a si lo de la pandemia va a transformar, creo que hay cuestiones vinculadas a la virtualización de algunas actividades, a los menores costos de transporte de algunas cuestiones que van a quedar. Creo que está esta cuestión de cuánto van a tardar en recomponerse ciertas actividades o en ciertos sectores que pueden tener efectos más estructurales en la medida en que se sostienen en el tiempo. Pero creo que las transformaciones sociales quedan a cargo de las personas, así que hay cuestiones que para transformarlas tenemos que organizarnos y tenemos que ser nosotros quienes cambiemos las cosas. Yo podría intentar también sintetizar algún par de elementos más para contribuir a la discusión de preguntas que en muchos casos tienen en realidad final abierto o que inician discusiones significativas. Un elemento que preguntaban recién es las políticas económicas del Fondo Monetario Internacional. Me parece que ahí estamos a las puertas de una discusión bastante interesante. Yo no sé qué va a plantear el Fondo Monetario Internacional cuando se siente a negociar con la Argentina. Cuando uno analiza los informes técnicos de los cuadros medios del fondo, la perspectiva que tienen hoy es bastante diferente a la perspectiva que había 10, 15, 20 años atrás. Me parece que muchos técnicos del fondo han empezado a replantearse algunas hipótesis, a replantearse algunos elementos eh, que muchas veces no se reflejan después en los requerimientos de la primera línea de negociación. Digamos, esas discusiones, esos replanteos, por ejemplo, vienen ya teniendo por lo menos 12, 13 años. Creo que la crisis del 2008, 2007, 2008 potenció ese tipo de discusiones o ese tipo de replanteos por parte del fondo. Ahora después cuando negociaron con España, con Portugal o con Grecia, les tiraron la topadora del ajuste más tradicional. Entonces, ¿qué es lo que va a predominar? Y sobre todo ahora que hay nuevas autoridades que todavía no han mostrado las uñas, la verdad es que va a ser interesante. Si efectivamente van a plantear un plan de ajuste tradicional o van a ir hacia una cosa un poco más matizada. Lo que hay sí me parece bastante consenso en el fondo es que elementos como la distribución del ingreso y sobre todo la distribución de la carga impositiva que se ha profundizado a lo largo del modelo neoliberal
han colocado a la economía internacional contra las cuerdas. Y entonces, en ese sentido, me parece que la presión por un ajuste fiscal que tenga menos componente de bajarle las jubilaciones a los jubilados que ganan menos y un mayor componente de impuestos a quienes tienen riquezas importantes, me parece que va a estar dentro de ese mix. Y en ese sentido me parece que la cuestión tiene menos que ver con un problema de legitimidad y tiene mucho más que ver con una cuestión de relación de fuerzas. Se va a poder imponer una nueva matriz tributaria, se va a poder imponer una matriz tributaria que implica en última instancia cambios importantes en la distribución del ingreso. Esa me parece que es uno de los desafíos a largo plazo, y que tiene que ver también con la cuestión monetaria. En última instancia, me parece que los grandes déficits fiscales que suele tener la Argentina tienen menos que ver con un Estado que gana demasiado y tiene mucho más que ver con un Estado que no tiene la fuerza para recaudar en función de las necesidades de ese propio Estado, y eso tiene que ver con que la matriz tributaria que suele tener la Argentina va a contramano del modelo económico que intenta imponer. Digo, en las épocas del modelo agroexportador, la matriz tributaria tenía que ver con impuestos al comercio exterior, y el elemento central del modelo era una economía librecambista. Por lo tanto, si uno quería cubrir los el gasto público, tenía que ir contra el modelo económico, y eso claramente no pasaba. Del 76 para acá, la matriz tributaria tiene que ver con los impuestos indirectos, con el impuesto al consumo, con el impuesto que en su mayor parte grava a los sectores más débiles y vulnerables de la sociedad. Entonces, está claro que si tenemos un modelo que potencia la polarización del ingreso y tenemos una matriz tributaria basada en impuestos indirectos, vamos a tener una crisis fiscal permanente. Y que si queremos resolver el problema fiscal, tenemos que ir contra la matriz tributaria y tenemos que ir en última instancia contra el modelo económico de base. Entonces, en última instancia, la cuestión fiscal, y si efectivamente hay una conexión entre la cuestión fiscal y la inflación, tiene que ver con una forma de resolución de los conflictos sociales que tiene que ser puesta sobre la mesa. Y la cuestión tributaria, la cuestión del impuesto a las grandes fortunas, está planteando justamente eso, y en última instancia va a ser una cuestión de relación de fuerzas más que de legitimidad. Lo cual me lleva a un elemento adicional, que es pensar esta cuestión de la deuda, pensar la cuestión fiscal como un problema político y no solamente como un problema técnico. Esa me parece que era la gran crítica en cuanto a la percepción con la que el gobierno encaró la negociación con los acreedores privados, con el Fondo Monetario Internacional. Mi gran problema con la forma en que se encaró es que está pensada desde lo técnico. Y el punto fundamental es que lo tenemos que pensar desde lo político y a partir de ahí construir con la mayor solidez posible una respuesta técnica. Necesitamos una respuesta técnica, pero pensada, no desde lo técnico, sino desde lo político. Bueno, algunos comentarios. Totalmente de acuerdo con lo que decía Andrés. Ahí veo que en el chat se armó debate por la idea de la emisión indefinida o no. A mí me parece que, por lo menos lo que yo quise decir es que es precisamente que se plantea como un conflicto político y que aparece la pregunta, bueno, ¿de dónde de qué manera se va a financiar esta emisión? Entonces me parece que y es imposible pensarlo solamente como un modelo matemático, digamos, aparece como problema político. Esa era un poco la intervención y me parece que Andrés lo dijo muy bien. Por otro lado, contestando las preguntas que hablaban de si estas nuevas deudas habían aparecido por el modo en que se atraviesa la cuarentena en Argentina o tenían más que ver con el contexto mundial, nosotras, además, como criterio metodológico, trabajamos bastante en conexión con lo que pasa en otros lados y investigando con otras compañeras en otros lados, y por ejemplo,
la aparición de deudas vinculadas con la situación habitacional es un problema a nivel mundial, digamos. En este momento en la pandemia, en Estados Unidos, por ejemplo, el tema de los desalojos y de la deuda por viviendas es un problema de primer orden, lo mismo en España, Italia. Entonces no creo que tenga que ver necesariamente con Argentina, con el modo en que se atravesó la pandemia en Argentina. Tenemos que tener en cuenta que acá hay un decreto que prohíbe los desalojos, aunque no se cumple por un lobby inmobiliario feroz. Después hay problemas específicos de Argentina que sí, que tienen que ver con lo que decíamos antes de un problema de provisión de servicios públicos que se arrastra ya desde muchos años, que es lo que nosotras identificamos como estas deudas que aparecen en relación a el acceso a la conectividad. Como muchos barrios quedaron dependiendo para acceder, por ejemplo, a la educación pública, mediados por el teléfono celular. Entonces lo que veíamos haciendo investigación es que eso hacía que se endeudaran para acceder a la conexión digital. Que tienen que ver, sí, con una reconfiguración que se da en la pandemia, pero con un problema de servicios públicos anterior a la pandemia. Y después, sobre lo que la pregunta que estaban diciendo, sobre si va a traer el modo de producción, si va a traer cambios en el modo de producción, si va a traer una crisis de legitimidad del capitalismo financiero o no. Yo creo que yo no estoy de acuerdo ni con las hipótesis que digamos que dan por hecho que hay una crisis de legitimidad del neoliberalismo separada de las luchas concretas que se están dando. Es decir, no creo que se dé una crisis de legitimidad del neoliberalismo por sí misma, despegada de un proceso de lucha y de conflictos concretos, pero sí me parece que, por ejemplo, hay ciertas claves para lo que nosotras pensamos, por ejemplo, en relación a los trabajos no remunerados, los servicios públicos, todo eso que se evidencia como claves de lectura, que son luchas acumuladas antes de la pandemia. Entonces, me parece que nosotras trabajamos otra hipótesis en este momento que tiene mucho que ver también con esta pregunta sobre la reconfiguración o no del capitalismo en la pandemia. Estamos trabajando una hipótesis que tiene que ver mucho con lecturas de Silvia Federici, que es la pregunta de si hay una reestructuración de las relaciones de clase que empieza por el ámbito doméstico, pensando en cómo la casa fue como el centro de esa reconfiguración en la pandemia, y cómo aparecieron en la casa por ejemplo, una intensificación de la mediación para, digamos, para cumplir tareas de la reproducción social mediadas por las plataformas, cómo aparecieron nuevas formas de deuda en las casas, y cómo hay una intensificación del trabajo no remunerado en las casas. Me parece que en ese sentido, y bueno, y la habitualización de ciertos sectores de trabajo, eso me parece que también es un elemento, la aparición que no es nueva, pero la extensión del teletrabajo, que hay que ver si de eso de alguna manera se vuelve, y lo que implica el teletrabajo en relación a lo que decía Andrés, como una intensificación de la explotación en muchos sentidos. Entonces nos parece que hay ciertos elementos que podrían hablar de una cierta reconfiguración de las lógicas de explotación en la pandemia, que tienen como centro el espacio doméstico, y ahí las claves que da la economía feminista son fundamentales. Bueno, gracias, Lucía. Yo creo que, o sea, queda una última comentario de Luciana que dice, ya que se tocó en un comienzo el tema del gasto público, ¿hay alguna iniciativa o rumor de un futuro planeamiento plurianual en cuanto al presupuesto? Me parece un eje principal para la próxima estructura del sistema productivo. Yo creo que no, por el momento. Me atrevo a responder de mí. No, a ver, técnicamente los presupuestos son trianuales ya. O sea, en los papeles se hacen estimaciones de las condiciones económicas de acá a varios años para adelante, y el presupuesto en concreto es trianual, con metas físicas incluso de la obra pública y demás.
Sí, en Y particular después hay eso, lo que una, es obra pública está como muy claro, como por ahí los gastos corrientes no tanto, pero obra pública sí está proyectado por 3 meses específicamente y con un poquito más de necesidad de cumplir con eso que con las otras proyecciones. había una pregunta muy concreta sobre la información de la fuga de capitales y eso, ¿dónde salía? ¿Se puede ver en el boletín estadístico del Banco Central como formación de activos externos? O si no, se puede también rastrear indicadores similares en el INDEC, en la balanza de pagos. Vos sabés que yo Excelente. quería volver sobre eso un segundito, porque me parece que yo interpreté la pregunta de una manera un poquito más compleja. Me parece que lo que se preguntaba era sobre la fuga de recursos más en general, y entonces ahí tenés un elemento central que es el de la fuga de capitales y que se ve como planteás vos en esos indicadores. Pero tenés también una aceleración de la transferencia de recursos vía comercio exterior con composiciones orgánicas diferentes. Tenés, y me parece que este es un elemento central dentro del neoliberalismo, un reforzamiento enorme de, de las patentes y de la posibilidad de patentar incluso organismos vivos que te generan después toda una transferencia de regalías, de pagos, de patentes y demás, que forman parte de una mayor transferencia de recursos. Tenés todo el pago de intereses de la deuda, tenés toda una serie de elementos que uno los ve en gran medida, hablaban hace un rato del déficit en la cuenta corriente. La cuenta corriente es un gran agujero por el cual se van infinidad de recursos junto con los recursos que se van con la fuga de capitales, que es uno de los elementos principales. Pero me parece que ahí tenés un entramado muy complejo de distintas transacciones que en última instancia tenés momentos en los que vos captás una pequeña porción de recursos, pero a largo plazo para países como la Argentina tenés una enorme salida de recursos, un enorme drenaje de recursos que te mina enormemente la capacidad de acumulación. Y por eso yo insistía mucho al principio en mi exposición en la necesidad de regular el mercado financiero, en la necesidad de regular el mercado cambiario, en la necesidad de transformar justamente y de cerrar buena parte de esos recursos, de esas puertas por las que se van los recursos. Y entonces, esto contesta también otra de las preguntas que no se planteó acá, pero que suelen plantearse, es si vamos a un modelo restrictivo, nadie va a querer invertir desde afuera en la Argentina, no van a llegar la lluvia de inversiones. En principio, si logramos evitar que salga los recursos que logramos ahorrar internamente, podemos empezar a pensar en una transformación productiva que nos independice de esa lluvia de inversiones. Me parece que el tema central no es cómo captamos recursos, sino cómo retenemos los recursos internos que se generan. Gracias, Andrés. Justo también respondiste una pregunta que hacían, que era la fuga de capital. ¿Se da porque en Argentina no conviene invertir y no da garantías suficientes o porque es fácil hacer una jugada especulativa? Planteaba Franco. Yo creo que podríamos estar, nada, horas y días debatiendo al respecto de estos temas. Sin embargo, podríamos, salvo que alguien más quiera agregar alguna última consulta o alguna última intervención, podríamos ir cerrando esta actividad y quedar en encuentro en las próximas actividades, y siempre tanto desde la sociedad está abierta a, nada, a generar nuevas actividades y espacios de encuentro y de debate. Eh, Nada, que sigan de esto, dándonos la oportunidad de elaborar nuevas respuestas y preguntas a los problemas de la Argentina. Eh, Eso, así que si alguien más quiere una última intervención.
Bueno, voy a interpretar el silencio. ¿Eh? Estamos. Por mi ¿Estamos? parte, muchas gracias. Yo tengo la impresión de que hablé bastante más que los demás, así que los dejo cerrar a ustedes. No, yo solo agradecer la invitación, ¿no? y quedar entonces en contacto. Bueno, por supuesto, sí, desde la sociedad agradecer la participación de ustedes, tanto exponiendo y de las personas que se sumaron hoy y que acercaron también sus preguntas, que siempre suman al debate y lo enriquecen. De nuevo, recordarles la actividad de mañana, titulada Gran Negocio y Soberanía Alimentaria, Mitos y Realidades, a las 18. Tienen tiempo aún de inscribirse y sumarse. Y bueno, nos estamos viendo en las próximas actividades. Me voy con muchas preguntas, ¿no? Uno siempre se va con preguntas de estas actividades e inquietudes y incentivos para seguir trabajando en distintos temas, y me imagino que todas las personas que hoy se sumaron les sucede lo mismo. Así que de nuevo, muchas gracias a todos. Nos vemos en los próximos encuentros. Bueno, muchas gracias, Ro. Gracias, compas. Gracias y saludos para todos.